Bueno chicos, entonces bienvenidos a la cuarta sesión de laboratorio de petrología ígnea metamórfica en contexto COVID-2019, o sea, perdón, COVID-19, sí, en el semestre de otoño 2020, y hoy día vamos a ver dacitas, riolitas y rocas piroclásticas, o sea, la parte más diferenciada del volcanismo. Comenzamos viendo basaltos, después pasamos a ver andesitas y andesitas basálticas, o sea, un volcanismo con posición intermedia, y hoy día vamos a ver el volcanismo más evolucionado, las citas riolitas, y aprovecharemos de ver también rocas piroclásticas. La imagen que les puse acá es una imagen del volcán Chaitén, ya como dice ahí. ¿Qué estructura es la que se aprecia acá? Dentro, o sea, lo que parecería ser el volcán Chaitén. ¿Cómo se llama esa estructura? O si alguno tiene recuerdo, ha leído algo sobre el volcán Chaitén. ¿Un domo de lava? Un domo, ¿cierto? Este es el domo que se formó o que se comenzó a formar después de la erupción del año 2008, si no me equivoco, 2007-2008. ¿Ya? ¿Por qué se formó un domo de lava? Porque la composición de la erupción del volcán Chaitén de ese año fue una composición riolítica, o sea, una lava muy viscosa, incapaz de fluir y por lo tanto se acumula cerca del canal donde empieza a extruir, formando un domo. Ese domo no es una colada de lava porque no puede fluir fácilmente por su composición muy diferenciada, su composición riolítica, y se comienza a acumular. Y esa es la estructura que hasta hoy día se sigue formando en la cumbre del volcán Chaitén. Si ustedes ven, voy a poner el puntero. Acá tenemos la estructura del domo. Ese domo tiene una apertura aquí, de hecho, como ven. Por esta apertura es por donde fluyeron flujos piroclásticos algunas semanas luego de la erupción. Acá se está produciendo fenómenos fumarólicos, etcétera, porque necesita liberar de alguna forma la presión acumulada en esta acumulación de lava. ¿Y cómo se llama esta estructura que se ve aquí por el borde del volcán? ¿Alguien cacha? ¿A lo que me refiero? ¿Esta especie de borde que hay? ¿Caldera? Claro. Esta es la caldera del volcán Chaitén, y este es el domo que se está formando después de su erupción, y es un domo de composición riolítica principalmente. También es bueno notar que la erupción del 2008 del volcán Chaitén ha sido la primera erupción en tiempos históricos de este volcán. No se tenía consideración que fuese un volcán antes de no se tenía como una preocupación mayor por este volcán antes de su erupción, que fue una erupción riolítica y por lo tanto causó bastante destrucción. Bueno, vamos a nuestro famoso y querido diagrama TAS para clasificar las rocas que vamos a analizar hoy. Y estamos pasando a las composiciones más ricas en sílice, donde el porcentaje en peso en sílice, para el caso de las dacitas, es entre 63 y 76%. Y una alcalinidad un poco mayor, pero similar a la de la andesita, como ven acá. La alcalinidad sigue siendo menor a 8%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la alcalinidad? Ya lo hemos hablado en las otras dos clases. Tiene que ver con la presencia de sodio y potasio principalmente, que son elementos alcalinos, ya que como tienen valencia +1, forman hidróxidos. Sin embargo, en términos composicionales de la mineralogía de la roca, la alcalinidad hace referencia al hecho de la composición que toman las plagioclasas presentes en la roca. ¿Ya? Una roca más alcalina va a tener, perdón, no una plagioclasa, sino un feldespato más rico en elementos alcalinos. Repito, una roca más alcalina va a contener un feldespato más rico en elementos alcalinos, o sea, más rico en sodio y en potasio. ¿Cómo se llama el extremo composicional sódico del feldespato? ¿Albita? Albita. ¿Y el extremo potásico? El feldespato potásico, ¿cierto? Hay una sustitución triple. ¿Recuerdan eso? ¿Ortoclasa? Sí, claro, ortoclasa. O sea,
no tengo el triángulo acá, pero lo que me interesa es que recuerden en que las plagioclasas van de calcio a sodio y también hay una sustitución entre sodio y potasio que da origen a los feldespatos potásicos. Rodri, ¿Sí? los feldespatos alcalinos necesariamente tienen que tener tanto sodio como potasio. Claro, feldespato alcalino es un nombre que hace referencia a un feldespato que está en un punto intermedio entre albita y feldespato potásico. ¿Sí? Que O tiene, sea, está en esa serie. por ejemplo, me acuerdo que la sanidina con la microclina pueden tener intercambio de potasio y sodio. ¿Sí? Pero la ortoclasa tiene solamente potasio y la albita tiene solamente sodio. Claro, son los Así que, extremos composicionales de la serie. Sí, tienes toda ya, razón. entonces, a eso están referidos los feldespatos alcalinos Claro, normalmente. feldespato alcalino es el nombre que toma la serie entre sodio y potasio para los feldespatos. Plagioclasas es el nombre que toma la serie entre sodio y calcio. Ya, bueno, ¿Sí? bacán. Sí. Entonces, estamos en las rocas más evolucionadas. La dacita es una roca muy rica en sílice y la riolita es una roca muy rica en sílice, pero con mayor alcalinidad. O sea, el feldespato que está presente en la riolita tiene más sodio y más potasio que el de la dacita comparativamente. Esa sería su diferencia química, si uno quiere. Y la riolita tiene aún más sílice y tiene un rango amplio de alcalinidad, pero como les digo, puede llegar a niveles bien interesantes. Esa es su diferenciación química, para que la tengan en consideración. La dacita es la continuidad de la andesita y la riolita ya tiene un comportamiento distinto porque es más alcalina. De hecho, acá yo les quería un poco dejar la pregunta que la vamos a ir respondiendo sobre el contexto tectónico o petrológico y tectónico en el que se forman estas rocas. Este tren de abajo es el tren característico del magmatismo calco-alcalino. ¿Sí? ¿Por qué? De lo que uno podría inferir del gráfico. ¿Entienden a lo que, o sea, cachan? ¿Le hace sentido lo que yo les digo? Que estamos acá en el tren calco-alcalino. ¿O no les suena? Los escucho. Pues la verdad es que no. Ya. El magmatismo de composición calco-alcalina es el magmatismo tradicional o típico de las zonas de subducción o de límites convergentes, como por ejemplo que se produce acá en Chile, en todo el límite chileno. Hay un límite convergente, ¿cierto? Una placa subduce bajo la otra. El magmatismo calco-alcalino es típico de esos márgenes. No quiero extenderme respecto a eso, pero si ustedes escuchan magmatismo calco-alcalino, límite convergente, magmatismo presente en Chile. Y es un magmatismo rico en calcio. Por eso, cuando tenemos basalto, andesita basáltica, tenemos clinopiroxeno, tiene calcio, ¿cierto? Y también tenemos horblenda, que es un anfíbol que tiene calcio. Horblenda, clinopiroxeno son minerales característicos del magmatismo calco-alcalino y anortita, tiene calcio. ¿Ya? La dacita sería un punto más evolucionado de ese tipo de magmatismo, pero riolita ya nos genera, que tenemos erupciones riolíticas que son no tan frecuentes en Chile, responde a otro tipo de contexto. No es propio del magmatismo calco-alcalino, porque las riolitas no son ricas en calcio, son ricas en sodio y en potasio. Eso lo quiero dejar aquí para que lo vayamos discutiendo después. Bueno, esta es la clasificación modal, ¿cierto? Ahora, siempre vemos la clasificación química y la clasificación modal. Dado que las dacitas están empobrecidas en alcalis, o sea, tienen menor alcalinidad, lo que las va a evidenciar modalmente es la presencia de cuarzo.
¿ya? Vamos a tener plagioclasa entre 40 y 30%, anortita, y principalmente la aparición de cuarzo es lo que nos va a dar una indicación modal de dacitas. Porque estamos acá en andesita, ¿cierto? Evoluciona más la composición, pasa a ser más silicia y por lo tanto va a comenzar a cristalizar mayor cantidad de cuarzo. Y eso es lo que vamos a evidenciar modalmente. Otros minerales que podríamos ver en una dacita son horblenda, biotita, óxidos, feldespato alcalino, quizás porque algo más de alcalinidad tiene, y piroxenos. Pero eso es más difícil porque es un magmatismo más evolucionado. Lo principal es que tiene una plagioclasa pobre en calcio y tiene cuarzo, porque tiene más sílice en su composición. Eso con las dacitas. Tienen que imaginarse como un magmatismo que va evolucionando desde una andesita a una dacita. Para el caso de las riolitas, como ya tiene un margen composicional o una alcalinidad mayor, la flecha se va a mover hacia la izquierda en el triángulo QAP y vamos a pasar a una sección intermedia de él, donde vamos a tener plagioclasa, también vamos a tener cuarzo y también vamos a tener feldespato alcalino en una cantidad considerable. Por lo tanto, si ustedes ven una roca evolucionada, esa roca evolucionada va a tener plagioclasa, en una composición menor a 30% de anortita, vamos a tener cuarzo porque es rica en sílice, y si ya tiene una cantidad observable, no accesoria y considerable de feldespato potásico, vamos a estar dentro o sospechando la posibilidad que estamos en una riolita, que es el equivalente exclusivo de un granito. Recuerden que el granito es el intrusivo central, digamos, del QAP, cuando la riolita es su equivalente volcánico. Rodri, Sí, dime. aquí los tres primeros serían el mineral esencial, los minerales esenciales. Claro, sí. Yo sí, pensé que se me venía esa pregunta, porque no está en la misma estructura que la clase anterior donde les pongo la tablita y todo. Yo diría que los minerales esenciales para la dacita son esta plagioclasa y el cuarzo, y para la riolita, plagioclasa y feldespato potásico. Esta plagioclasa y feldespato potásico. Ya. Estos son minerales tipo, el cuarzo y estos. Como ven la riolita, sí. Pero eso es como para que ustedes se lo estructuren. La bibliografía aquí como que cuesta agarrarla en el lenguaje de las otras rocas, pero está buena la observación, ¿vale? La mineralogía de las riolitas, como ven, también tiene biotita, pero ya la horblenda pasa a estar en menores cantidades, porque la riolita tiene mayor alcalinidad, o sea, menor calcio, y la horblenda tiene calcio. Eso es una cosa que quería poner, quería decir. Bueno, Oye, acá, Rodri, ¿sí? ¿de qué forma puedo tener piroxeno y olivino en una riolita? Escucha, no tengo como una respuesta así del proceso específico que puede pasar, pero puede pasar, ¿cachai? ¿Podría ser algún enclave o no sé? Podría ser algún Situación. enclave, podría ser producto del volcanismo, dado que estas rocas fluyen poco, explotan, y como explotan se llevan accesorios de la cámara volcánica. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, si en el fondo de la cámara hay un volcanismo más primitivo, se lo puede llevar porque estamos hablando de explosiones, o sea, de erupciones muy explosivas, ¿cachai? Eso es algo que se me ocurre para poder responderte esa pregunta. De hecho, sería como la única respuesta, porque como se forman a distintas temperaturas, a muy distintas temperaturas, sí, debe ser por arrastre más que nada. Podría ser por arrastre. Pero claro, porque estamos en geología, entonces nos falta el paper que dice ya, la formación de Riolino en riolita. Pero el punto que está ahí aquí entre paréntesis es que quiere decir que es prácticamente accesoria a su cantidad. Y la razón es porque son minerales ricos en calcio y estamos hablando de un volcanismo alcalino, o sea, rico en potasio y en sodio. Tal vez no tiene calcio, el piroxeno o el trinopiroxeno tiene calcio y el olivino puede tener una sustitución por calcio, pero en realidad tiene hierro y magnesio, ¿cierto? Bueno, acá hay una imagen de una vasita. No tengo mucho más que decir que se ve una muy buena cantidad de cuarzo y una muy buena cantidad o algunas cantidades de plagioclasa, pero prácticamente yo no veo ortoclasa o feldespato potásico.
No hay un cuarzo alterado, un cuarzo sucio, como lo reconocemos en la ortoclasa, ¿cierto? Mucho cuarzo, mucha plagioclasa y una masa fundamental rica en vidrio. En cambio, las riolitas ya es más alcalina y si bien tenemos cuarzo, también empieza a aparecer este feldespato potásico. ¿Lo ven, cierto? Lo reconocen por su alteración arcilla, ¿cierto? Sí. Ya, esa es la diferencia. La dacita tiene cuarzo, cagarse. Se me fue el lenguaje académico. La dacita tiene una buena cantidad de cuarzo y la riolita tiene cantidades considerables de feldespato potásico a diferencia de la dacita. Las texturas de las dacita y riolitas van a haber muchas que son heredadas de las rocas intermedias como vimos en las clases anteriores. Todas estas ustedes ya las conocen. Van a tener bordes de reabsorción, bordes de reacción y bordes de descomposición porque su mineralogía máfica, uno podría decir, es hidratada y por lo tanto va a tender a formar bordes de descomposición. Esto se los pongo para que vean que estas rocas heredan estas texturas. Sin embargo, las texturas particulares o propias de estas rocas son estas cuatro. La textura felsítica, la textura esferulítica, axiolítica y perlítica. Vamos a ver cada una de estas cuatro. La textura felsítica es una textura de masa fundamental, uno podría decir, el lenguaje de las clases anteriores, y hace referencia a la presencia de un mosaico de grano fino, generalmente formado por cuarzo y feldespato potásico. Acá está la imagen a níqueles paralelos y a la derecha níqueles cruzados. Como pueden ver en el fondo se aprecia la masa fundamental y ya no se ven, podríamos ponerle más zoom si tuviéramos en un microscopio, pero ya no se ve ese predominio de minerales tabulares que son plagioclasas en la masa fundamental de la andesita y los basaltos. Tenemos un predominio de minerales anedrales, de muy bajo color de interferencia, que son cuarzo y feldespato potásico principalmente. Consideren que el magmatismo evolucionó. Toda la plagioclasa quedó atrás. La mayoría de la plagioclasa cálcica quedó atrás. Y la masa fundamental es muy rica en sílice, por lo tanto va a cristalizar cuarzo y feldespato potásico principalmente en ella. Y va a dar origen a la textura felsítica como masa fundamental en estas rocas. La textura perlítica es también una roca que uno podría decir se forma principalmente en la masa fundamental, pero tiene que ver con el hecho de que como estas rocas son muy ricas en vidrio, mucho más ricas en vidrio que un basalto, por ejemplo, ese vidrio al estar, al extruir la roca y ya quedar en condiciones ambientales o superficiales, va a comenzar a hidratarse. Hay agua en la superficie, llueve, etc. Hay humedad, y al hidratarse el vidrio lo comienza a absorber y aumenta su volumen fracturando la masa fundamental de la roca de forma concoidea. Recuerden que el vidrio tiene fractura concoidea, ¿cierto? Como lo podemos ver, por ejemplo, en una obsidiana, tiene fractura concoidea, y el cuarzo, que es lo más parecido al vidrio pero ordenado, también tiene fractura concoidea. Entonces esta masa fundamental rica en vidrio se va a comenzar a fracturar por hinchamiento o por aumento de su volumen debido a la hidratación del ambiente, formando estas especies de perlitas. Y como ven, anícoles cruzados, se ven los fenocristales, cuarzo, plagioclasa, eso es lo que hay en estas rocas, y prácticamente vidrio solamente en la masa fundamental. Esta roca sería vitrofílica. Ya. Ahora ese vidrio también va a sufrir ciertas modificaciones. Cuando tenemos una roca muy rica en vidrio, el vidrio tiende a ser inestable a condiciones ambientales y por lo tanto va a reaccionar consigo mismo y la difusión va a reaccionar consigo mismo y los procesos de difusión química dentro de su estructura. Recuerden que el vidrio es una cosa amorfa, que no tiene una estructura cristalina y que tiene, si bien es muy rico en sílice, no es puro, tiene algunos cationes dentro de sí, sobre todo los más incompatibles como el potasio, y por lo tanto va a comenzar a difundir para reequilibrarse termodinámicamente
y va a formar estas estructuras radiales llamadas esferulitas, que están formadas principalmente por un mosaico o intercrecimiento circular de cuarzo y feldespato alcalino, debido a un reequilibrio químico dentro del vidrio. Está desordenado y después va a comenzar lentamente, luego de la extrusión de la roca, o podría ser durante la cristalización de la roca, a formar estas estructuras. Acá se ven, está claramente observable a microscopio. Y muy comunes en rocas muy ricas en vidrio como el tacite de riolitas. Ahora, ¿cómo se forma la textura esferulítica? Me gustaría detenerme aquí para dejarlo un poco más claro. En este gráfico, que relaciona composición con temperatura, se puede mostrar mejor una explicación al respecto. Estamos hablando acá de una composición rica en sodio, ¿cierto? Más evolucionada, más alcalina, uno podría decir, no tan rica en calcio. ¿Cómo se llama este mineral? ¿Anortita? Sí, mira, se llama anortita. Y esta es la albita, ¿cierto? Entonces, en un contexto rico en sodio y a una baja temperatura cercana a los 700 grados, y en condiciones subsólidos, o sea, bajo la curva del solidus, o sea, en una roca cristalizada ya, se va a formar principalmente esta textura esferulítica. Como pueden ver acá, hay otros elementos que hemos visto en clases anteriores, por ejemplo, cristales esqueletales como este. Estos se forman a mayores temperaturas y en un contexto sublíquidos, o entre el líquidos y el sólidos, en un magma, en una fase líquida. En cambio, las esferulitas tienden a formarse en contextos subsólidos, en un reequilibrio posterior a la cristalización de la roca. Otro tema importante a considerar. Las esferulitas se forman muy lentamente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que relacionar dos tipos de procesos. El undercooling o la tasa de enfriamiento de una roca volcánica es muy rápida, ¿cierto? Está en su reservorio, sale a la superficie y se enfría muy rápidamente y por lo tanto es rica en minerales, o sea, en estructuras amorfas como el vidrio, porque no alcanza a formar estructura el vidrio antes de extruir. Tiene un undercooling, una tasa de enfriamiento muy rápida. Sin embargo, la difusión química dentro del vidrio tiende a ser muy lenta y por lo tanto tiende a ser muy lenta, pero se logra realizar. A eso voy. Se reequilibra el vidrio, forma una estructura lentamente, pero logra realizarse. Y por lo tanto, el encontrar rocas muy antiguas, ricas en vidrio, tiende a ser difícil, porque la acción de la esferulita ya comenzó. Todo el tiempo que ha tenido la roca sobre la superficie ha hecho que se reequilibre ese vidrio para formar esta estructura rica en cuarzo y feldespato potásico. ¿Sí? Entonces, este es el espíritu de este gráfico, que vean que estas esferulitas se forman cuando la roca ya se ha cristalizado en condiciones de una composición rica en sodio. Bueno, en esta tabla, más que nada les quería mostrar que hay esferulitas primarias y secundarias. Las primarias se forman al momento o durante la cristalización o la formación de la roca, mientras se está desgasificando el magma. Como vimos en la imagen del volcán Chaitén, se produce la formación de un domo. Ese domo puede estar compuesto de riolitas, por ejemplo, y comienza a desgasificarse. ¿Cómo diferenciar una esferulita primaria a una secundaria, que es la que se forma ya cuando la roca ha cristalizado definitivamente, básicamente por relaciones de corte? Por ejemplo, las esferulitas primarias no reemplazan a texturas previas, es la textura primaria de la roca. Está formado en torno a huecos o a microfenocristales en su núcleo y puede formarse intercalando bandeamientos de flujo de la roca, como como va fluyendo la lava, se puede formar en una capa una cubierta rica en esferulitas, que es la capa que probablemente se desgasificó, y
el siguiente flujo podría no formarla. Entonces, en la roca o en corte transparente vamos a ver esa secuencia, uno podría decir, que yo diría que es más similar a esta imagen de arriba, una esferulita que no se ve necesariamente reemplazando la textura anterior. Sin embargo, las esferulitas secundarias que se forman ya posterior a la cristalización definitiva de la roca, vamos a ver que sí van a estar reemplazando la textura primaria o de flujo de la roca, e incluso posicionándose por encima de algunos minerales que están dentro de ella. Que yo diría que esta imagen de abajo es más representativa de esta esferulita secundaria. Reemplaza la textura inicial de la roca porque se reequilibra. En cambio, las esferulitas primarias son parte de la textura primaria de la roca. ¿Van cachando, cierto? Sí. Ya. Ahora, un tipo particular de esferulita, uno podría decir, dado que como estamos, ya lo hemos hablado en las clases anteriores, en una necesidad de minimizar la energía libre de Gibbs y para alcanzar equilibrios termodinámicos dentro de las estructuras, siempre se va a favorecer por algún límite o pared que le facilite el comienzo de su formación, en el caso de las esferulitas también. Por lo tanto, como vimos, las rocas ricas en vidrio se hidratan y se fracturan colcoideamente formando una textura perlítica. A partir de las grietas formadas por la textura perlítica, puede comenzar a radiar o a nuclear la formación de esferulitas, pero en este caso, si esa textura perlítica, por ejemplo, formó ejes, vamos a estar hablando de una subclasificación o una textura aparte, uno podría decir, que es la textura axiolítica. Es una textura esferulítica, pero ya formada en torno a axones o ejes. Nada más. En el borde de cristales o fracturas, que las fracturas predominantes van a ser las que se forman a partir de la textura perlítica. ¿Ya? Entonces, con eso abordamos el magmatismo evolucionado. Dacitas y riolitas. Va a ser muy difícil... Rodri, perdón. Sí, dime. ¿Podría explicar de nuevo la textura axiolítica, es decir, cómo se forma? Dijiste algo del vidrio. La textura esferulítica y la axiolítica son el mismo proceso, no podría decir. ¿Ya? La diferencia entre la esferulítica y la axiolítica es que la axiolítica son esferulitas que se forman en torno a un eje, como ven acá. Esos ejes, por medio de los cuales comienza a nuclear la cristalización de este agregado radial de cuarzo y feldespato potásico, comúnmente van a ser los ejes que deje el fracturamiento de la roca por el hecho de formar una textura perlítica. Me explico. Vamos a tener una roca rica en vidrio. Esa roca rica en vidrio se va a hidratar a condiciones ambientales, ¿cierto? ¿Ya? Se va a fracturar concoideamente y va a formar esta textura perlítica. Y sobre esos ejes de fractura va a comenzar a nuclear este agregado radial de cuarzo y feldespato potásico que va a dar origen a la textura axiolítica. Ah, ya. Muchas gracias. Es para aprovechar la energía que significa comenzar a nuclear en torno a una pared, ¿cachai? Es más eficiente termodinámicamente nuclear en torno a un eje, a una pared donde apoyarse, que nuclear homogéneamente en torno a sí mismo. Por eso los cristales forman cúmulos y no necesariamente están siempre unos separados de otros. Es más fácil formar un cúmulo, nuclear en torno a otra pared, que flotando solo. Rodri, espera, Sí, dale. Entonces, las fracturas que se producen en la textura perlítica favorecían el crecimiento de la textura axiolítica. Sí, eso. Exactamente eso. Ah, ya. Ya, bueno. Porque también recuerden que la textura esferulítica puede formarse sin un núcleo, pero también puede formarse en torno a un núcleo, en torno a un microfenocristal o en torno a una vesícula, etc. Siempre el comportamiento termodinámico de los minerales va a ser ese. Preferir minimizar la energía para formarse al formarse en torno a una pared. Ya.
Bueno, esas son las rocas volcánicas más diferenciadas que podemos observar o que se enseñan en este curso. La riolita y la dacita. Y como vimos ahí, es muy difícil poder diferenciar una de otra, tal vez a ojo, pero lo importante es que una tiene más cuarzo, que la dacita va a predominar el cuarzo, y la riolita va a tener un carácter más alcalino y por lo tanto va a aparecer el feldespato potásico por ahí también. Ahora, vamos a pasar a rocas que pueden tener composiciones dacíticas y riolíticas, pero vamos a llamar a rocas piroclásticas por cierta diferencia. Aquí hay algunas imágenes de procesos relacionados a rocas piroclásticas. Esta erupción, pliniana, subpliniana, no, en realidad no sé qué clasificación tiene, pero una formación de una columna eruptiva muy rica en ceniza y piroclastos del volcán Láscar, que es un volcán que está en San Pedro de Atacama. Acá, por ejemplo, vemos las consecuencias que puede dejar este tipo de erupciones. La formación de grandes niveles de ceniza acumulados sobre la superficie, que comúnmente cuando sobrepasan cierto volumen, ya comienzan a llamarse ignimbritas. Y una imagen desde el poblado de Chaitén de la erupción del volcán de Chaitén, que fue una erupción riolítica, que por lo tanto, como no tiene como la lava es muy densa y no fluye, tiende a formar estas columnas eruptivas con ceniza de composición riolítica. ¿Ya? Rocas piroclásticas, entonces. Bueno, ¿cómo se forman rocas piroclásticas? Un poco ahí hablamos de los procesos, pero también hay otros que tienen que ver con la generación de flujos piroclásticos. No es motivo de este curso hablar cómo se forman los flujos piroclásticos, ni mucho menos, eso lo van a ver en volcanología, pero la idea es que tengan una noción mínima. Hay 4 procesos, pero básicamente estamos hablando de una nube caliente de más de 500 grados, en torno a 500 grados Celsius, que se moviliza en torno a las laderas de los volcanes y se deposita en sus cercanías. Esa nube está compuesta de piroclastos, ceniza es un tamaño de piroclasto. Y los piroclastos comúnmente van a estar compuestos de vidrio, por lo tanto tienen una composición, y esa composición va a ser riolítica, va a ser dacítica y podría ser incluso andesítica. ¿Cómo vamos a identificar las rocas piroclásticas? Lo clásico que ya sabemos de GeoGeneral, primero porque van a tener fragmentos piroclásticos, van a tener fragmentos juveniles, que son las partículas generadas por el enfriamiento rápido del magma al salir a la superficie. Los juveniles son vidrio y son pomes, escoria y todo eso que ya conocemos, que son tipos de partículas compuestas por vidrio. Los accesorios, como hablamos, son fragmentos líticos provenientes de las paredes del conducto volcánico, ¿ya? Que tienden a ser más similares a la composición de la erupción. Y los accidentales son líticos que provienen de las paredes del basamento del volcán. Si ustedes se imaginan la estructura de un volcán, en este caso un estratovolcán, tiene una estructura cónica, ¿cierto?, que está de alguna forma conectado a un reservorio profundo. Ese reservorio profundo es un reservorio magmático de toda la vida donde se van formando los plutones, ¿ya? Y esos plutones van a ir dejando una historia menos evolucionada de la lava que va a salir a la superficie. Y por lo tanto los fragmentos líticos podrían, por ejemplo, tener, como hablábamos, piroxeno, fragmentos accidentales piroxeno, olivino y ese tipo de minerales que no van a ser comunes en las riolitas. ¿Ya? Para que vean la diferencia entre los tipos de fragmentos piroclásticos. En cambio, los accesorios son de la composición de la lava que ha dado origen al estratovolcán. Y también vamos a tener minerales fragmentados, que son minerales que van a estar flotando en el magma hasta que ese magma salga a la superficie, y por la violencia del proceso, muy probablemente van a estar angulosos y fragmentados y rotos. Y también es muy común en las rocas piroclásticas, en las tobas, en la ignimbrita, la presencia de fiames, que son estas estructuras alargadas de vidrio volcánico compactado por el peso de la ceniza. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Bueno, las rocas piroclásticas las vamos a nombrar según estos triángulos de clasificación modal. Ustedes ya los conocen, no sé si es necesario detenerse tanto en ellos.
Pero como ven, hay un triángulo que las va a clasificar por composición entre la relación de vidrio, cristales y fragmentos líticos, y también por tamaño de fragmento. Eso simplemente. Estos van a ser los triángulos que vamos a usar para nombrar las rocas piroclásticas que vemos en el microscopio también. ¿Cuáles son las texturas más comunes de las rocas piroclásticas? Son estas tres, o que las van a diferenciar del resto de las rocas. Uno, la textura típica de las rocas piroclásticas es la textura fragmentada. Dos, la textura eutaxítica o vitroclástica. Y tres, también vamos a tener buena presencia de textura esferulítica y axiolítica. ¿Por qué? Bueno, lo voy a explicar a continuación. La textura fragmentada es la textura de las rocas piroclásticas por excelencia porque es la mezcla de fragmentos líticos, de pedazos de roca accidentales o accesorios, cristales que estén como parte de la fase sólida del magma, y fragmentos de cristales y vidrios. Como ven acá, esta roca se aprecia que tiene aquí un fragmento lítico de una composición distinta. Acá también se pueden ver minerales fragmentados y ese tipo de cosas. Esto es la textura típica de las tobas, de las rocas piroclásticas. Pedazos de cualquier cosa dentro de ellas, porque son una acumulación de ceniza y de fragmentos líticos, y cristales también. Ahora, la textura eutaxítica, que es la textura que se va a formar por los fiames. Como les dije, los fiames son vidrio compactado, y por lo tanto ese vidrio compactado va a quedar atrapado dentro de la ceniza, va a formar esta estructura. Acá quizás no es el mejor ejemplo, pero lo que me interesa que vean es que se forman estas estructuras elipsoidales u ovoidales, producto de la compactación del vidrio. Va a aplastar a los fiames y los va a alargar, y anícoles paralelos va a tener color de vidrio, y anícoles cruzados va a estar extinto porque el vidrio es isótropo, ¿cierto? No tiene estructura cristalina, por lo tanto siempre va a estar extinto. Bueno, finalmente, ¿por qué entonces vemos también textura esferulítica y axiolítica en las rocas piroclásticas? Porque van a estar llenos de paredes, ¿cierto? Llenos de paredes y límites por los cuales favorecer la formación de esferulitas. Las rocas piroclásticas van a tener un fragmento lítico que va a tener un límite con la masa fundamental, o sea, con la matriz, ¿cierto? Un lítico que va a tener un límite con la matriz. Desde ese límite van a comenzar a radiar la recristalización o reequilibrio de ese vidrio formado por cuarzo y feldspato potásico. Eso. Entonces, eso sería el contenido de la clase de hoy día, chiquillos. Como ven, fue un poquito más corto y sobre volcanismo evolucionado y rocas piroclásticas. ¿Hay alguna duda al respecto antes de que pasemos al anexo número 1 y después a la actividad de hoy día? ¿Les queda alguna duda o algo que también no entendieron bien o que podamos repasar? ¿Rodri? ¿Sí? Respecto a la esferulita en las rocas piroclásticas, estas, ¿cómo serían, cómo rodearían los fragmentos líticos? Rodeando fragmentos líticos, rodeando cristales, por ejemplo, sí. Sí. Perfecto. El proceso que da origen a las esferulitas, no sé si lo dije tal cual, se llama desvitrificación. ¿Ya? O sea, las esferulitas se forman a partir de vidrio. Tenemos vidrio volcánico, o en una masa fundamental, por ejemplo, de una roca evolucionada, o en la ceniza de la matriz de una roca piroclástica. La ceniza está formada de vidrio fundamentalmente. Entonces, ese vidrio se va a reequilibrar y va a comenzar se va a reequilibrar químicamente y va a comenzar a formar esferulitas. Y van a ser comunes en las rocas piroclásticas porque están llenos de ángulos, ¿cierto? Y límites entre cosas, entre un fragmento lítico y la matriz, entre un cristal y la matriz. Por eso es que se llama desvitrificación. Gracias. Sí. Oye, Rodri, ¿Sí? ¿la naturaleza de los fragmentos accesorios necesariamente son de erupciones previas o pueden ser como de la misma erupción, así que se enfrió y a su vez en esa misma erupción salió? No te caché por qué podían ser erupciones previas.
Porque las paredes del conducto volcánico pueden ser formadas por alguna erupción que ya había ocurrido anteriormente, Ah, ¿cachai? sí, sí, sí. Sí, ¿Pero cuál es la pero otra opción? que no, igual lo ven posible de que se haya solidificado y que en la misma erupción haya salido este fragmento debido al mismo proceso volcánico en ese mismo momento. Claro, que tal vez no hay que asumirlo como un límite tan establecido, ¿cachai? Porque recordemos que las erupciones, uno dice, la erupción del volcán Chaitén, pero duró meses, ¿cachai? Sí, sí, por ejemplo, en los volcanes monogenéticos tendríamos puro material de la misma erupción, ¿cachai? Eso estaba Es un refiriendo. pulso, tiende a ser solo un pulso. Claro, que dura una cantidad de horas o máximo un par de días, ¿cierto? Claro, sí. En cambio, por ejemplo, la erupción del volcán Chaitén duró meses, entonces tal vez las primeras estructuras de domo que se formaron son fragmentos accesorios de un pulso posterior, que podría darse el caso que decís tú, ¿cachai? Pero yo creo que lo que hay que pensar es que no hay que ser como tan tajante en decir una erupción previa, porque una erupción es un largo proceso en la mayoría de los casos. Ah, sí, bueno, ahí me tengo que referir al pulso Claro, sí, de erupción. sí. Por ejemplo, no sé, el volcán, el Nevado de Chillán lleva meses o años tirando pulso eruptivo y, y lo hemos visto en las noticias todos los años que se pega ahí su show, po. Ya, pues, entonces, esas son las texturas de hoy día. ¿Vieron? Es un poquito menos porque se acumulan también las de las andesitas para las rocas dacíticas y riolíticas. Ahora yo les quería dejar mis típicas preguntas filosóficas antes de pasar al trabajo práctico, que es la pregunta que tiene que ver con lo primero que les decía al comienzo. ¿Por qué? ¿Qué importancia hay en las riolitas y en las ignimbritas, por ejemplo, para los recursos económicos que existen en Chile? No sé si me entienden la pregunta. Pero ¿por qué es interesante desde un punto de vista económico, con todas sus complicaciones, ¿cierto? Lo que tiene que ver, en torno a lo que tiene que ver la concepción de económico, pero ¿por qué es importante desde un punto de vista económico o social estudiar las riolitas e ignimbritas en Chile? ¿Qué se le ocurre? Esto es freestyle nomás, chiquillos. Yo se los tiro así. No sé si me entienden la pregunta porque la he dicho un poco difícil, Porque pueden pero tener, freestyle. porque pueden tener elementos económicos las rocas en alguna parte. ¿Cuáles? Mm, ¿Elementos incompatibles o no? Sí, pues, Ya exacto. que si son las fases más tardías, Dale, dale, dale. Sigue van a por ese estar camino. más, Sigue, sigue, sigue. van a estar más acumulados de elementos incompatibles que no se van a diferenciar con los primeros magmas. Súper bien. Por ejemplo, ¿qué incompatibles? alfa. Eh, Ay, no sé. ¿Cuáles son los incompatibles que ¿Tierra conocemos? rara o no? Ya, O ahí como sea, que me pilla ahí, en realidad. Me imagino que sí, pero la cantidad es tan baja. Tierra rara liviana. Pero no iba por ese camino yo. ¿A alguien más se le ocurre? Aló, ¿Sí? Te escucho. escucha, a mí se me ocurre que puede ser como para estudiar periodos de recurrencia en erupciones volcánicas y tratar de aminorar efectos de destrucción local, no sé, cosas así más económicas. Claro. Mira, bueno, esa no era necesariamente como lo que yo les quería mostrar, pero es también una cuestión muy importante, porque como las erupciones riolíticas son muy explosivas, son muy destructivas. En Chile, el daño que producen las erupciones volcánicas no está en las coladas de lava, las coladas, porque los poblados grandes normalmente están lejos de los centros eruptivos principales. Está en las consecuencias que generan las columnas eruptivas de ceniza. Por ejemplo, en el caso del volcán Chaitén, ¿qué es lo que pasó? El volcán Chaitén está como a 10 kilómetros de Chaitén.
una colada de lava no iba a llegar tan lejos. Incluso ni los flujos piroclásticos llegaron tan lejos. Un flujo piroclástico llegó cerca del poblado de Chaitén porque se encauzó por un río, por una quebrada. Pero no fue la erupción, no es por sus efectos primarios los que causó las consecuencias, sino su carácter riolítico, que formó una columna eruptiva mayor, hizo que se esparcieran ceniza, y la ceniza produjo un dique una presa en el río, y el río se desbordó y inundó toda la ciudad y la destruyó. O la caída de ceniza puede botar techos, techumbre, y destruir casas. Entonces, no, ese otro, lo que decís tú es muy importante, porque las erupciones riolíticas son destructivas por las cenizas, la gran cantidad de ceniza que emiten, dado que la lava no fluye, sino que explota. ¿A alguien se le ocurre algo más? Yo aquí me estaba refiriendo a recursos económicos, pero el punto de vista del volcanismo también es muy importante. ¿A alguien se le ocurre qué recurso económico o qué incompatible, ya vimos que son incompatibles, pueden contener las riolitas? Había un tipo de pórfido que se producía en ambientes más alcalinos, pero no me acuerdo cuál era. Creo que tenía estroncio, pero no estoy seguro. Ahí me pillaste. Pero no voy por los pórfidos. Voy. Sería El litio y el boro es como eso incompatible, estaba ¿o no? pensando, el litio. Dale, sigue por ahí. Dale. Que al ser más incompatible a ser liviano, sería como por la ceniza, ¿o no? Por ahí yo creo que esta es la respuesta. ¿Y el litio dónde está en Chile? Está en el salar de Atacama, ¿o no? Por ejemplo, en Ensalada de Atacama. En los salares andinos y preandinos de Chile. Entonces yo les quería mostrar esta figura que la desarrollé para mi práctica profesional, que fue sobre caracterizar salares de litio en Chile para su posterior evaluación económica. Y más que nada les queríamos compartir el hecho de que el litio, claro, es un elemento incompatible. Por lo tanto, va a tender a quedar en la fase líquida y a no formar minerales. Si bien hay ciertas minas de minerales de litio, no es común que existan minerales con litio. Pero en Chile tenemos grandes depósitos de litio en salares. Y el litio en los salares, ¿cómo está? ¿Saben cómo está el litio en los salares? ¿Oído? Como sal de litio, ¿o no? ¿Cómo, perdón? No te escuché. Como sales de litio, ¿o no? ¿Cómo sales? Como No. o sea, como en sales dentro del salar, como boratos, nitrato, el litio está como reemplazando en ciertas partes de las sales que se encuentran ahí, ¿o no? Sí, Así como elemento traza. ¿El litio se encuentra en solución aún? ¿Cómo? ¿Quién habló él? ¿Solución? ¿Solución, perdón? Sí, ¿quién dijo eso? No caché. Hola, ¿Quién es? Que no acaso era que me... Mauricio. Ah, bueno. Sí, eso es lo principal. El litio está disuelto en el agua acumulada en los salares. ¿Ya? El litio está presente como catión litio. Está disuelto en el agua. Está acumulado en las aguas, así como un catión libre. Y ese litio proviene de la lixiviación de riolitas que están hoy día en el arco magmático, en el arco volcánico activo. Tenemos en la alta cordillera el arco magmático, cerca de la frontera con Bolivia. Ahí se han formado grandes erupciones riolíticas, grandes ignimbritas durante la época cuaternaria. Esas ignimbritas se ha logrado observar que tanto en su masa fundamental, como, ojo con lo que voy a decir, presenten inclusiones fluidas, o sea, en inclusiones de magma dentro de los cristales de cuarzo, hay una cantidad de litio considerable, entre 500 y 1000 hasta 5000 ppm. Dado que el litio es un incompatible, nunca va a formar un mineral, lo más común. Podría reemplazar una biotita, hay una biotita que tiene litio, pero no es el caso más común.
es muy incompatible y va a quedar siempre acumulado en el líquido, y por tanto cuando se produce la ignimbrita, el litio va a quedar atrapado como cation en la masa fundamental. Ahí va a estar. O en burbujas de melt, de fundido, dentro, por tanto en inclusiones fluidas. Ahí está el litio, en las ignimbritas, en el volcanismo más evolucionado, que lo logró sacar a la superficie. ¿Qué es lo que se produce en el norte de Chile? En la alta cordillera hay precipitación, hay invierno altiplánico, etc. Eso va a producir una lixiviación de esas rocas, y por lo tanto el litio va a salir de la estructura del vidrio y va a pasar al agua. Esos flujos de agua van a provenir de la alta cordillera, se van a infiltrar en el altiplano. Lo más común es que no fluyan por causas superficiales, ¿cierto? Por la alta evaporación que existe, sino que se infiltran a las napas subsuperficiales, y por flujos subterráneos, como se aprecia aquí, no sé si ven esta imagen, pasan a ser parte del reservorio profundo de los salares. Ese proceso es el que acumula el litio en los salares. Después viene SQM, ¿cierto? O Albemarle, lo que quieran, bombean el agua, la evaporan y el litio decanta al fondo. Después de ciertas etapas de evaporación, decanta el litio, lo extraen y lo venden. Eso genera consecuencias medioambientales también, porque estamos drenando y evaporando artificialmente un recurso que es muy escaso en el desierto, que es el agua. Así que eso como les quería compartir. El litio sale de la ceniza, se produce por erupciones ignimbritas y se acumula como cation en el agua en los depocentros o las cuencas cerradas del norte que dan origen a los salares. Por eso también es muy importante estudiar las riolitas, porque son el principal reservorio indirecto de litio. De ahí viene, y por otros procesos ambientales se acumula. Ese es el anexo del día de hoy. No sé si les queda alguna duda al respecto. Sí. ¿Cómo sale el litio de las cenizas? ¿Es por fractura o no? No entendí bien. ¿Como por la textura perlítica sería? No, mira. Es que quizás no nos confundamos con eso. El litio es un incompatible. ¿Sí? O sea, va a preferir siempre, o más comúnmente, la fase líquida. Va quedando, mientras se van formando los cristales en la evolución de un magma, el litio va quedando presente en el fundido siempre, porque no quiere formar minerales, quiere estar en el fundido, por su característica química, ¿cierto? Como va quedando en el fundido, el magmatismo más evolucionado va a ser el más rico en litio, comparativamente. Y el magmatismo más evolucionado es el magmatismo riolítico. Entonces, cuando se produce una ignimbrita, cuando se produce una erupción riolítica, esa erupción va a estar rica en litio. Y el litio, como no va a querer formar un cristal, va a quedar atrapado en la masa fundamental. Eso es todo. Pero ¿cómo sale de la masa fundamental el litio? A eso es lo que iba. Por lixiviación Ah, ya. de aguas. Como llueve en la alta cordillera, estamos en un contexto altiplánico. En la precordillera en Chile no llueve, es muy seco, ¿cierto? Que es el desierto de Atacama, pero en el altiplano hay lluvia, hay fenómenos estacionales de mucha cantidad de lluvia, como el invierno altiplánico. El agua va a lixiviar el vidrio y va a soltar el litio y se lo va a llevar como cation, litio, y lo va a depositar en las cuencas cerradas que dan origen a los salares. Por simple lixiviación de agua en ignimbritas. ¿Cachai? Cacho. Entonces podríamos hablar mucho de este esquema, pero no es el objetivo del curso. Pero eso les quería compartir, de la importancia de estudiar las riolitas y las ignimbritas en Chile, porque son el origen de los depósitos de litio. ¿Cacharon? Sí, buena. Ya, pues entonces voy a dejar de grabar para que pasemos a la parte práctica de la clase.